Amén, gloria a Dios. Le damos infinitamente gracias al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos permite lo que es, hermanos, estar todos reunidos en este nuevo domingo, ¿verdad? Donde nos reunimos siempre con el propósito de poder lo que es honrar, alabar su santo y bendito nombre, ¿verdad? Dios bendiga a todos los presentes y también que Dios bendiga a todos aquellos ministros, pastores y ancianos que también estos días se reúnen en diferentes lugares, hermanos, en diferentes congregaciones, con el propósito siempre de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de anunciar lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da, hermanos, y a mi hermano Freddy, que me permite este privilegio aquí de poderme dirigir hacia ustedes en este momento y poder predicar la palabra del Señor. Quiero invitarlos, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor, a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, le damos lectura al verso 1 y 2. Confirmen si lo tienen. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos al Señor. Padre celestial, en este momento especial, Dios mío, le damos gracias infinitamente, Jesús, por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, poder, Jesús, reunirnos, Señor, y poder leer tu palabra, Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por, Dios mío, habernos enviado y dejado esta palabra, Jesús, Dios mío celestial, esta palabra de fe, de regla, Señor, de conducta para nosotros, Padre celestial. Gracias, Señor eterno, porque nos has enviado tu palabra, Jesús, que es el alimento, Dios mío, espiritual para nuestra alma. Dios mío, te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que sea usted, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, alumbrando nuestros ojos, Dios mío, espirituales, nuestros corazones, abriendo nuestros corazones, Señor, y nuestra mente, para poder entender tu palabra, para poder captar tu palabra, Dios mío, para poder recibir, Dios mío, el consejo de tu palabra. Dios mío, te lo pedimos. Reprende, Dios mío, toda fuerza contraria que quiera, Dios mío, estorbar, Jesús, en este momento, Padre. Glorifícate, Jesús, en esta hora. Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, hermanos, quiero, hermanos, predicar el tema que se llama ¿cómo correr la carrera de la fe? ¿Cómo correr la carrera de la fe? Hermanos, la vida misma del hombre es en sí una carrera, desde principio a fin, ¿verdad? La vida en el mundo de cada ser humano, hermanos, en sí es como una carrera, ¿verdad?
que es desde que nace hasta que muere o se va de este mundo el ser humano. Es allí donde termina la carrera del ser humano. Ahí terminó, hermanos, su vida terrenal. Hermanos, y sus propósitos terrenales terminaron allí, hermanos, pero sus obras con ellos continúan si hicieron lo bueno, si más que todo si hicieron las cosas agradables delante de Dios. Y hermanos, a todos ellos les espera la corona incorruptible de gloria que Dios les dará a todos aquellos que aman su venida. Realmente, hermanos, subámonos, hermanos, en el tiempo, hermanos, de las Olimpiadas de los griegos. Una multitud casi incontrolable, hermanos, prácticamente de todos los estados de Grecia y de las comarcas circunvecinas, acudían, hermanos, a los juegos como espectadores. Los jóvenes más notables de Grecia, hermanos, competían en las carreras, hermanos, en las que se hace alusión a este párrafo que tenemos por delante. Se erigía, hermanos, un determinado trayecto en donde los competidores tenían que cubrir en sus carreras. Y al final de ese trayecto había como una especie de tribunal donde se sentaban los jueces, hombres que en años anteriores habían sido ellos mismos competidores, que habían obtenido, hermanos, honores olímpicos. Los vencedores, jóvenes vencedores de la carrera de la mañana, no recibían el premio hasta la tarde. Luego, al terminar sus carreras, hermanos, después de sus ejercicios, hermanos, se unían al grupo de espectadores para continuar viendo la carrera de los otros competidores que realizaban los mismos trabajos arduos que ellos tan honrosamente habían desempeñado en su carrera. La época, hermanos, de el escritor aquí, hermanos, que nos está refiriendo, el escritor, hermanos, la carta en sí del escritor, hermanos, el escritor la escribió prácticamente como en el año 64 al 68 después de Jesucristo, después de que Cristo murió. Esto quiere decir, hermanos, que si esta fecha es correcta, hermanos, 64 al 68, quiere decir, hermanos, que esta epístola pudo haber sido escrita antes del año 70, o sea, antes de la destrucción de Jerusalén. Es decir, que el templo de Jerusalén estaba en pie todavía cuando se escribe esta carta, ¿verdad? En cuanto al autor, es algo anónimo. Anónimo me refiero de que no se sabe a ciencia cierta quién fue el escritor, ¿verdad? Ahí hay muchas especulaciones, ¿verdad? De los especialistas, quién pudo en realidad escribir esta carta, ¿verdad? Y ahí no se ponen de acuerdo, porque si uno lee la carta, hermanos, está escrita no está escrita como una carta, porque no aparece el nombre del escritor como las otras epístolas del apóstol Pablo, que él daba su sello, su firma y su nombre en cada introducción de sus cartas. De esa forma, ya con el nombre era totalmente reconocido quién escribía dicha carta. Las iglesias ya sabían quién. Pero en cuanto a esto, a la epístola de los hebreos, o a los hebreos, hermanos, no se sabe. Algunos dicen que pudo haber sido el apóstol Pablo, ¿verdad? Si es que estaba vivo todavía, porque se considera que el apóstol Pablo murió
o fue ejecutado por Nerón en el año 68 o 67. Es decir, en ese preciso tiempo o en ese preciso año donde murió prácticamente o fue ejecutado el apóstol Pedro también, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que pudo haber sido Pablo, o otros dicen que pudo haber sido Timoteo o Apolos, o pudo haber sido Lucas, hermanos, el escritor de la epístola, o pudo haber sido o Timoteo, ¿verdad? Y así hay grandes o multitudes de opiniones al respecto, ¿verdad? Otros dicen que fue, hermanos, José, o sea, Bernabé, hijo de consolación. Y en realidad, hermanos, solo Dios sabe quién en realidad escribió la epístola a los hebreos. Pero como se vale, hermanos, especular, como muchos, voy a especular también aquí en este momento. Y yo personalmente creo que esta carta pudo haber sido escrita por Bernabé. Por la sencilla razón de que cuando uno lee, hermanos, la carta desde el principio a fin, uno se da cuenta, hermanos, de que el escritor de esta carta es un fino conocedor del templo, es un fino conocedor de la ley, es un fino conocedor de los sacrificios litúrgicos que se sacrificaban en el templo. Entonces, y Bernabé cumple con este requisito por el hecho de que Bernabé era un levita, un natural de Chipre, una isla en el mar Mediterráneo. Hermanos, y además Bernabé fue compañero del primero y segundo viaje misionero del apóstol Pablo. De manera que Bernabé, por ser levita o sacerdote, cumple con ese requisito de haber podido, hermanos, escribir lo que fue esta carta o esta epístola a los hebreos. Entonces, dicho esto, el propósito del escritor, hermanos, al escribirles a esta audiencia, prácticamente audiencia hebrea, eran cristianos hebreos, hermanos, que habían sido salvos por medio de la fe, habían creído en Cristo Jesús, hermanos, y por las pruebas, por las dificultades y por las persecuciones que estaban habiendo en ese tiempo, hermanos, de este escritor y de los apóstoles, hermanos, ellos estaban volviendo atrás, volviendo a apostatar de la fe y estaban volviéndose al judaísmo otra vez, de donde salieron, ¿verdad? Algo similar, hermanos, cuando uno se convierte al evangelio y persevera algún tiempo en el evangelio, pero después se aparta, está apostatando uno de la fe de Cristo el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaban haciendo ellos, se estaban apartando, estaban prácticamente apartados de la fe. Entonces el escritor, hermanos, les aconseja, les escribe para amonestarles, para exhortarles y para motivarles, hermanos, que se mantengan firmes en la fe que es en Cristo el Señor, ¿no? Les escribe, hermanos, para que no se vuelvan a judaizar o al judaísmo, sino que estén totalmente, hermanos, convencidos en su creencia, hermanos, de que la venida de Cristo está cerca y a las puertas. El escritor les escribe, hermanos, para decirles, hermanos, para explicarles que Cristo es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a Aarón, y es superior, hermanos, a la ley de Moisés. O sea que, en otras palabras, el escritor a los hebreos les está escribiendo a ellos y les está diciendo, hermanos, que Cristo es superior a todo el sistema levítico del Antiguo Testamento.
Así que, hermanos, el escritor, hermanos, les amonesta, hermanos, a ellos, de que vuelvan a Cristo. Fíjense un momento, hermanos, y volvámonos, pongamos la mente en la iglesia, lo que fue la iglesia hace algunos años. Y muchas personas, hermanos, yo me he encontrado con personas de que fueron grandes creyentes, incluso hasta predicadores, pero ahora en día ya no existen en ningún tipo de iglesia, han perdido la fe y la perspectiva espiritual. Ya no van a una reunión cristiana, ya no, si les habla de Cristo se enojan, hermanos. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos ya y se han apartado totalmente. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día se ha apartado del Evangelio, hermanos? Han perseverado un tiempo y se han apartado del Evangelio, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que aquí es lo que pasa, hermanos, que en esta carrera, hermanos, desde el día, hermanos, que nosotros, hermanos, venimos a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que perseverar en esta carrera hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Dos acontecimientos hay: el rapto de la iglesia o la muerte que nos sorprenda. Pero una de las cosas que, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperamos y amamos su venida. Esta carrera es larga y no hay que sofocarse, hay que llevarla paso a paso, pero nunca hay que apartarse de esta carrera, hermanos, sino que hay que mantenerse firme a través de las circunstancias y de las pruebas, de las adversidades que pueden venir, hermanos, a las personas, a nosotros, hermanos, pero es importante, hermanos, mantenernos firmes en la fe que es en Cristo el Señor. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas los que retroceden no pueden agradar al Señor, dice la Biblia. Si retrocedemos, no podemos agradar al Señor. Amén. ¿Alguien diga amén? Adiós, aleluya. Gloria a Dios. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo, el escritor a la epístola, en primer lugar nos enseña, dice en primer lugar, corramos la carrera de la fe despojándonos de todo peso que nos impida avanzar hacia la meta. Quiero que ponga los ojos, hermanos, en el texto bíblico por un momento. En el capítulo 12, verso 1. Dice ahí, por tanto. Esa palabra por tanto, hermanos, es una palabra súper importante. Es importante porque lo que hace esa palabra, por tanto, es que conecta, hermanos, lo que ha dicho en el capítulo 11 con lo que está diciendo en el capítulo 12. O sea que esa expresión por tanto es como una conjunción o como una oración de transición, hermanos, en donde lo que quiere expresar el escritor con esa idea es, hermanos, de transición, es de que lo que ha dicho antes, hermanos, ha sido importante, pero lo que va a decir ahora también es de sumamente importancia. No sé si me logran entender. Por tanto, dice, sigo leyendo, nosotros también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. Ahí el escritor usa una figura de dicción, o sea, una metáfora. Y él dice una nube de testigos para decir una nube de personas.
el escritor en sí se está refiriendo, hermanos, a una nube de testigos o una nube de personas, una gran multitud de personas. Está hablando, hermanos, acerca de los que he mencionado en el capítulo 11, de los héroes de la fe, ¿verdad? Que ahí los menciona por nombres. Pero también aquellos que no menciona por nombres, o aquellos también grandes mártires, hermanos, que murieron, hermanos, por la causa y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que fueron arrastrados por las bestias, aquellos que fueron decapitados, hermanos, por la causa de Cristo, hermanos. Esas personas, hermanos, están ahí a nuestro alrededor como dándonos testimonio, hermanos, de la fe que ellos ejecutaron. Es en realidad como los están como queriendo decir, hermanos, que si ellos pudieron, hermanos, obtener y vencer a través de la fe, nosotros también podemos hacerlo. Como que nos están dando a ellos mismos testimonio, hermanos, acerca de que también nosotros podemos, hermanos, vencer. Por eso dice, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. Y la palabra, hermanos, que usa aquí el escritor, dice, despojémonos de todo peso. Hermanos, esa expresión, despojémonos de todo peso, lo que quiere decir, hermanos, en el griego es apotemoni, que quiere decir ancla, hermanos. En sí, la idea, hermanos, del escritor aquí es, hermanos, de que hay que despojarse y hay que poner a un lado, hermanos, todo aquello que nos estorba. Todo aquello que nos estorbe para poder, hermanos, correr esta carrera. O sea, el escritor lo que quiere decir, hermanos, con esta expresión es que nos debemos despojar de todo ropaje que nos esté estorbando. Pueden ser resentimientos, pueden ser iras, pueden ser celos, pueden ser, hermanos, malas palabras, cualquier cosa, hermanos, que nos afecte, hermanos, para correr esta carrera. Debemos de despojarnos de todo eso ropaje, hermanos, para poder. Porque si no, hermanos, lo que va a hacer es que si no lo despojamos, hermanos, todas estas cuestiones, hermanos, lo pueden afectar para poder correr, hermanos, esta carrera. A veces hay celebraciones, hermanos, que aparentemente son inocentes para nosotros, pero a veces practicamos o estamos ahí o practicamos algunas celebraciones que quizás no son agradables delante de Dios y los pueden hacer, hermanos, algún peso, hermanos, o los pueden afectar para correr lo que es esta carrera. ¿Verdad? Por eso es necesario, entonces, el escritor dice que hay que despojarse y poner a un lado todo aquello que estorbe en la vida. El apóstol Pablo dice, hermanos, en Efesios 4:12, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Es decir, hermanos, que de lo que según el apóstol Pablo aquí hay que despojarse del viejo hombre que está viciado. Es decir, aquel viejo hombre de la vieja naturaleza. Hermanos, ese hombre o viejo hombre, hermanos, está viciado. Y de ese hay que despojarse. Y hay que dejar, hermanos, que nazca el nuevo hombre. Y hay que vestirse del nuevo hombre o de la nueva naturaleza espiritual, según Dios. ¿Verdad? Y no hay que permitir, hermanos, de que el viejo hombre, hermanos, tome posesión de nosotros. Porque lo que pasa es que si dejamos que el viejo hombre, hermanos, tome el control, hermanos, de nosotros, entonces quiere decir, hermanos, que en realidad no hemos nacido de nuevo. No somos creyentes.
Y el viejo hombre, pues el que está viciado, hermanos, el viejo hombre es el que anhela andar de fiesta en fiesta. Bueno, tal vez muchas de los que están aquí, tal vez no fueron fiesteros como su servidor. Tal vez no anduvieron en malos pasos, ¿verdad? Quizás nacieron en lugares cristianos, ¿verdad? Pero hay siempre un indio dentro del corazón de la persona que quiere manifestarse, ¿verdad? Entonces, es necesario entonces, hermano, despojarse y poner a un lado, así como por ejemplo una persona, hermanos, que compite en una maratón, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, hermanos, que una persona que compite en el maratón, primeramente va con zapatillas livianas a una maratón. Va con poca ropa, prácticamente casi desnudo, ¿verdad? Porque no puede ir a competir con zapatos de vestir, ni con manga larga o con corbata. Tiene que andar, hermanos, con ropa liviana para poder ir a competir a esa carrera. Tiene que despojarse de todo peso, de toda maleta, hermanos, y ponerla a un lado para poder competir en su carrera y de cualquier disciplina que sea, hermanos, tienen que prepararse. Entonces, nosotros también, hermanos, como el atleta, la Biblia nos aconseja, hermanos, que hay que poner a un lado todo lo que nos estorba en este mundo, hermanos, o que son obras de la carne, o que no son obras agradables delante de Dios, y ponerlas a un lado, hermanos, porque si no lo hacemos, hermanos, nos pueden afectar para poder, hermanos, vencer y obtener el premio en esta carrera. Nos pueden, hermanos, distraer del propósito. En segundo lugar, hermanos, corramos la carrera de la fe despojándonos del pecado. Eso dice el apóstol aquí, mire. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra, hermanos, que aquí el actor usa, hermanos, es la palabra amartía. Y es la misma palabra que se usa, hermanos, en teología para el estudio de la naturaleza del pecado. Amartiología viene de ahí, hermanos. Y esa palabra pecado, martía o amartiología, hermanos, tiene que ver, hermanos, con, así como el flechero, hermanos, tira su lanza o su dardo, hermanos, hacia un blanco. El pecado lo que quiere decir, hermanos, errar en el blanco. Así como el flechero tira, hermanos, y no le tira a ningún blanco, a nada, sino que tira en el aire, ¿verdad? El pecado, eso es el significado del pecado, ¿verdad? Errar al blanco. El uso de pecado, hermanos, en la Biblia es algo general. Se usa, hermanos, prácticamente para hablar de cualquier acción, ¿verdad? De cualquier pecado, fuera grande o pequeño, hermanos, porque delante de Dios es transgresión, es pecado, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, yo creo, hermanos, que el pecado del que está hablando aquí, aunque el escritor no especifica, pero del pecado que está hablando aquí el escritor es el pecado, hermanos, de la apostasía. Porque ellos lo que están haciendo, hermanos, volviéndose atrás, ¿verdad? Y el pecado de la apostasía, hermanos, es el pecado, hermanos, desagradable delante de Dios. Es castigado delante de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esto podría también hasta incluso, hermanos, llevar a la persona a blasfemar contra Dios. Y a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios.
que algunos consideran, hermanos, la blasfemia del Espíritu Santo como el pecado de muerte, ¿verdad? Y es posible que tengan razón, ¿verdad? Posible que tengan razón en eso. Pero el pecado más mortal que el hombre puede hacer, hermanos, y la mujer puede cometer es rechazar a Cristo. Rechazar el regalo que Cristo le dio, hermanos, al ser humano, que es la salvación eterna de nuestras vidas. ¿Verdad? Dios detesta, hermanos, todo pecado, la brujería, la hechicería, el adulterio, todas esas malas acciones, hermanos, la mentira, hermanos, la calumnia, las borracheras, las herejías. Dios las detesta, hermanos, y Dios las detesta hoy como las detestó en el pasado también. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios moral y personal. Si Dios no fuera, hermanos, un Dios moral, hermanos, no tuviésemos nosotros con nadie con quien pecar. No pecáramos contra Dios, pero como Dios es un ser moral, entonces, hermanos, y Dios al crearnos a nosotros también nos hizo seres morales, hermanos. Entonces, al pecar, entonces nosotros estamos transgrediendo la ley de Dios, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, la carrera de la fe, corramos la carrera de la fe con perseverancia. Volvamos y miramos el versículo siempre, donde dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra, hermanos, perseverancia significa no rendirse, luchar sin desmayar hasta alcanzar lo deseado. Perseverancia viene de una palabra en griego, upomones. Hermanos, la traducción en el Nuevo Testamento de esta palabra es paciencia. De manera, hermanos, que el creyente debe de tener, hermanos, esta virtud de la paciencia. Para poder, hermanos, pelear esta carrera, hermanos, necesita paciencia. ¿Sabe por qué necesita paciencia? Porque esta carrera es larga, ¿no? No debemos enloquecernos, sino que pelear con paciencia, hermanos. Con resistencia, pero con paciencia, hermanos. Aunque vengan adversidades, aunque vengan problemas, aunque vengan dolores, aunque venga lo que venga, hermanos, paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia para pelear esta carrera. ¿Por qué han fracasado muchos? Porque no les ha faltado paciencia. No han tenido esta virtud. Se les ha olvidado esta virtud. Que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en las persecuciones y en el dolor. Porque esta carrera es larga. Paciencia, hermanos. Para poder decir, como dijo Pablo, en primera o segunda Timoteo 4:7, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, por lo cual me está guardada la corona que el juez justo me dará en aquel día. ¿Sabe, hermanos, qué convicción de creyente es esa? De que ya él sabía que lo iban a ejecutar, porque lo ejecutaron, o sea, le cortaron la cabeza con espada. Y él sabía que su tiempo ya había llegado. Pero su conciencia estaba tan tranquila y libre, porque él sabía que él había terminado la tarea que Cristo le dejó, que fue predicar el evangelio a judíos y a gentiles y anunciar el evangelio. Y por eso estaba tan satisfecho que dijo: he peleado la carrera. Hermanos, podríamos decir nosotros esto. Qué bueno que cuando nosotros partiésemos de este mundo pudiésemos decir, hermanos, esas mismas palabras, ¿verdad?
y pudiéramos estar tan satisfechos, hermanos, que hemos cumplido, hermanos, con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago nos da un tremendo ejemplo, hermanos, en Santiago 5, 7 al 11. En primer lugar, hermanos, Santiago nos dice y nos habla, hermanos, a los creyentes, que los creyentes debemos de tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Hay que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Por eso les dije yo al principio, dos acontecimientos van a acontecer: bien la muerte o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el creyente, hermanos, espera siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dice ahí Santiago, hermanos, que los creyentes, hermanos, y en segundo lugar nos da el ejemplo del sufrimiento de los profetas y del Señor. ¿Sabe usted cuánto sufrió el Señor? Que llegó hasta, hermanos, hasta la cruz. Por eso, hermanos, por eso Pablo dijo, hermanos, en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dicen, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarle, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En aquel día, hermanos, toda lengua tendrá que confesar que Cristo es el Señor. Incluso los reyes, hermanos, tendrán que confesar a Cristo como Señor. Los que le negaron y lo traspasaron tendrán que confesar que Cristo es el Señor. Todos los blasfemos, hermanos, que odian a Cristo, hermanos, van a tener, hermanos, que doblar su rodilla delante de Dios y confesar que Cristo es el Señor. Lo van a tener que hacer un día, porque van a ese encuentro de Cristo, hermanos. Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en tercer lugar, hermanos, el apóstol Santiago nos habla, hermanos, acerca del gran sufrimiento de Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Dice, hermanos, que el diablo le quitó hasta la misma hacienda a Job. Le quitó sus pertenencias, le quitó sus animales, le quitó, hermanos, su esposa, le quitó sus hijos, sus hijas, y lo dejó, hermanos, liso, sin nada. También dice, hermanos, de que no solamente le quitó todo, sino que también le trajo una gran enfermedad sobre su cuerpo, sobre su carne, que aquel hombre, hermanos, estuvo mucho tiempo, hermanos, sentado o tirado en el suelo a raíz de esa gran peste que él sufría, hermanos, que el diablo le trajo, hermanos, y que él sufrió por mucho tiempo. Ese sí es un tremendo ejemplo de sufrimiento también. Y no solamente eso, sino que también los mismos camaradas, amigos, compañeros de él, hermanos, lo acusaron y le dijeron, o le decían al menos, que él estaba sufriendo, hermanos, porque había pecado contra Dios, o por alguna desobediencia que él había hecho contra Dios.
Y él les decía, hermanos, que él estaba limpio de su conciencia. Entonces, hermanos, el mismo libro, hermanos, o el mismo tema del libro de Job es ese, hermanos. ¿Por qué sufren los justos? Usted se preguntará, hermanos, si los justos sufren. Claro que sí. Sufren los justos. Los creyentes sufren también todo problema. Puede venir. El hecho de que nosotros seamos creyentes o seamos justos delante de Dios no quiere decir que no vamos a sufrir problemas. No vamos a sufrir adversidades. Hermanos, no vamos a sufrir cosas semejantes como estas. Sí, las vamos a sufrir, hermanos, pero la diferencia es que aquel día, hermanos, el Señor nos tiene un premio, una corona que Él nos dará. Si nosotros, hermanos, peleamos esta carrera hasta el final. Y por ello, hermanos, les reitero que necesitamos paciencia en esta carrera. Paciencia. Además de paciencia, hermanos, en cuarto lugar, corramos la carrera de la fe con la vista en Jesús. En el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, corramos la carrera de la fe con la vista en Jesús. En esta, hermanos, competencia, carrera de la fe, hermanos, debemos de tener la convicción en Jesús. Tener la mirada siempre en Jesús. Y que nada, ni nadie, ni nada nos pueda distraer, hermanos, de nuestra vista o de nuestra fe en Cristo el Señor. Como los atletas, hermanos, cuando corren. Los atletas van corriendo, usted los ve, hermanos, esos atletas nunca se distraen. Ellos van en lo que van. Ellos van con la vista siempre adelante. ¿Verdad? Ellos no van platicando, no van viendo a su compañero, ellos no van distraídos en nada. Ellos van concentradísimos en lo que van. ¿Se ha fijado? En las maratones que hacen, van concentrados en lo que van. Así el creyente debe de ir, hermanos, concentradísimo en esta carrera, con paciencia, con perseverancia, hermanos, con sus ojitos puestos en Jesús, con su fe, aunque le digan, hermanos, que Cristo no es Dios, que blasfemen contra Cristo o quieran, hermanos, blasfemar contra la fe, aunque le digan lo que le digan, hermanos, del Evangelio. Pero nosotros, hermanos, tenemos la convicción, hermanos, de que Cristo es real y verdadero, ¿verdad? Y que nada, ni comentarios, ni palabras nos distraigan, hermanos, ni compañeros, hermanos, de las escuelas, en los colegios o en el trabajo, nos distraigan, hermanos, de la fe, hermanos, porque a veces los compañeros le meten cosas y le dicen cosas negativas a la gente, a los creyentes, para distraernos y para desanimarnos, para que ya no sigamos a Cristo o no vayamos a la iglesia, hermanos. Entonces, pero de todas esas cosas nosotros tenemos que estar con la vista puesta en Jesús, con la fe puesta en Jesús. Nunca perder la fe en Cristo el Señor, hermanos. Nunca perderla, hermanos. Porque si la perdemos en Cristo, hermanos, no vamos a poder agradar a Dios. Hay que, hermanos, ir concentrados siempre con la mirada puesta en el galardón de arriba. Por eso Pablo dice, si habéis, en Colosenses 3, habéis muerto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado en el trono de Dios. Allí, hermanos, debe de estar nuestra fe, nuestra vista, nuestra confianza en ese Cristo resucitado que está sentado en el trono de Dios. Que nada nos distraiga de esto. Que nada nos distraiga. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el originador y es el consumador de la fe.
Él venció, hermanos, hasta el día de su muerte. Sufrió la cruz. Cuando, hermanos, lo blasfemaban contra Él. Cuando, hermanos, lo herían. Cuando lo escupían, hermanos. Y cuando lo clavaron, hermanos, de pies y manos en clavo y lo pusieron en la cruz, sufriendo ese castigo mortal, hermanos, de un malhechor, hermanos. Pero hasta ahí Él, hermanos, la últimas palabras de Él que dijo fue: consumado es. Hecho está. Así que ese es el modelo de fe, hermanos, de que nosotros debemos de tener siempre y recordarnos siempre, hermanos, en esto. Yo quiero dejarles en su corazón, hermanos, en este momento, hermanos, es que no nos olvidemos, hermanos, de la carrera que estamos peleando. Nosotros estamos peleando una carrera, ¿verdad? Y para pelear esta carrera, hermanos, hay que tener, hermanos, paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Hay que, hermanos, tener los ojos puestos en Jesús. Yo le pregunto, hermanos, en esta hora, ¿cómo corre usted? ¿O cómo está corriendo usted? ¿Está corriendo la carrera? ¿Está corriendo la carrera de la fe? Despojemos de todo lo que nos estorba y corramos la carrera de la fe con perseverancia y con los ojos puestos en Jesús. Y que nada, ni nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni nada de nada nos puede destruir del amor que es en Cristo el Señor. Pongámonos de pie y oramos al Señor.